Gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora por Acento TV. Esta mañana pues tenemos la visita de Luisa Ramírez, quien es Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, y Gloriana Montaz, quien es Directora Nacional de Atención de Víctimas de la Procuraduría General de la Nación. El día de hoy vamos a estar conversando con ellas sobre lo que son los trastornos en menores de edad. Primero vamos a darle la bienvenida a Luisana, Gloriana, bienvenidas a A Partir de Ahora. Bueno, de este lado, humildemente, esta servidora Luisa Ramírez, muy agradecida por la invitación y estamos aquí para todo lo que podamos aportar, hacerlo con tu público. Muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de la ludopatía, que es un trastorno pues que la gente conoce y pues nos gustaría saber en los adolescentes, en los niños también, cómo los afecta, porque muchas veces se piensa la ludopatía solamente con juegos de azar. ¿Se circunscribe solamente a los juegos de azar o es en un sentido más amplio? No, ciertamente como van los tiempos y la tecnología, estamos viendo otro tipo de ludopatía, pero usualmente cuando hablamos de ludopatía o vamos a decir juego patológico como se conocía anteriormente, hablamos de ese trastorno que impide que las personas puedan evitar jugar de manera compulsiva, aun cuando esto le tenga serias consecuencias para su vida y aun cuando tengan el deseo de parar. Usualmente sí vamos a ver que está ligado a temas de remuneración, o sea, de una ganancia económica, pero en algunos casos ya estamos viendo que no es así con el tema del internet, de los juegos de video, ya hay como otro tipo de modalidad, pero ciertamente cualquiera de los dos tipos lo podemos ver en niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo se procede en esos casos cuando se recibe un niño, un adolescente, quien está padeciendo de este trastorno? Bueno, primeramente tenemos que confirmar que tiene las características que presenta el trastorno, o sea que no es solamente un tema de que le gusta mucho jugar o pasa mucho tiempo jugando, sino que se trata de una situación ya donde ha recurrido a la mentira, sea para conseguir dinero, por ejemplo, o miente sobre la cantidad de tiempo que está jugando, donde ya esto como que la persona ha dejado las necesidades primarias de lado y entonces ya deja de comer, deja de alimentarse, deja de vestirse, de bañarse, porque lo primario es este juego. Entonces tenemos que comenzar a ver si se presentan esas características y si es así, pues entonces tratar no solo el tema de la compulsión hacia el juego, sino más que todo ver por qué está jugando, o sea, qué es lo que hay detrás de eso, qué lo ha llevado a esta situación y entonces trabajar en caso de niños, sobre todo con ellos y sus familias. Pero hay una pregunta, Luisa, quizás nos puedas ayudar con esto. Respecto a lo que es el juego remunerado, por ejemplo, en bancas de apuestas, donde se supone que el acceso a estos juegos es a mayores de 18 años, ¿se detectan casos donde son los niños quienes juegan y pues esto obviamente es una violación a la ley? ¿Qué pasa en esos casos? Miren, tenemos que estar conscientes que primero es una condición de idiosincrasia, muchas veces de la parte social, y es cierto que existen las aristas de la condición de los juegos. Ahora hay que ver cuáles son esos juegos. ¿Por qué? Porque es una condición que debemos poner clara. Es un derecho del niño, niña, adolescente disfrutar, divertirse. Es un derecho. Aquí la condición se va a las aristas cuando salen un poco más allá y no tienen un control. Ya después de ese control vamos a ver en cuál de esos campos, porque puede darse el caso de que sean de estas condiciones a nivel de los juegos de su casa o de los celulares. Desde ahí se da esa arista. Ahora, si nos vamos al campo de la calle, a nivel de las máquinas, de esas tragamonedas que ponen en los lugares públicos, tenemos que estar muy ojo a visor, porque es una responsabilidad del que adquiere la licencia y el permiso de tener esas máquinas. Y en esas ocasiones son ellos los responsables de no permitir el acceso. Luego que esa situación se rompe, esa línea se vulnera, automáticamente ya entra en un detrimento de violación, franca violación, a la ley 136-03 de lo que es el Código de Protección al Menor y de sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ahí entra entonces la acción de la persecución penal. Lo ideal es que esa acción no tenga que llegar, porque debe de iniciarse a partir de una concientización social. Uno, y la base familiar. Cuando nosotros llegamos, que tenemos que hacer operativos conjuntos inclusive con el ministro de Hacienda, con esos colaboradores que tenemos, porque son ellos los que tienen que velar dónde y quiénes tienen los requisitos para poder tener esas máquinas,
Con esas condiciones lo que nosotros hacemos es que utilizamos buscar si han infringido y penalizar, porque la ley especializada de menores, paradójicamente, aunque está para darle una arista tanto penal como civil en ese código, trae penalidades de características ordinarias. Significa que tú puedes perseguir a los adultos con ese código de menores. Y si nos vamos a referir al artículo 412, si te refieres a esa parte del 412, te vas a ver que te dice que las personas, toda persona que le viabilice, le facilite, le venda, le dé productos que tengan esos menores el acceso para estar en detrimento a su condición física a nivel de adicción o psíquica, es penado. Y entonces el Ministerio Público a ese adulto, luego de verificar que ha infringido ese llamado a protección, puede someterlo al tribunal y solicitar penas que oscilan de 2 años a 5 años de prisión y sanciones de multas de 3 a 10 salarios mínimos, dependiendo de esa actualidad de la violación de la ley, donde está ese tope de salario mínimo. O sea, es decir, ese tope, ¿de qué estaremos hablando? De pues que se demuestre que será facilitado a los niños o adolescentes el acceso a estos juegos, que haya afectado su psiquis, por ejemplo. ¿De qué estaremos hablando para llegar hasta ese punto? Bueno, de por sí la sociedad en ese momento, el entorno social juega un papel preponderante, porque son los que hacen las denuncias correspondientes, son los que se acercan y hacen el papel activo de saber que en su comunidad se está dando una actividad que no debería de darse a ese grado de magnitud, porque estamos en una condición que hay que aclarar. Esos lugares podrán tener las condiciones de ley y otros que no tendrán entonces que verse con otros organismos para poder tener sus sanciones correspondientes. Lo que sí tenemos que aclarar es que es una responsabilidad del adulto poseedor de esas maquinarias. Y en estas atenciones es sobre esa condición que el Ministerio Público puede perseguir, porque que el niño se convierta en una condición, y en esa parte, Gloriani, ayúdame, sería la parte de que sea una adicción como una patología, ¿verdad? No, fíjate que las máquinas tragamonedas son más adictivas que los otros juegos. Que los otros juegos. De hecho, así es. Porque las máquinas tragamonedas tienen las características de ser juegos rápidos, de rápida remuneración, son baratos, están en un contexto siempre de música, de luces, de sonidos. Y si es a un niño lo que están buscando es, vamos a decir, lograr ese grado de excitación y de gratificación, pues entonces esto le funciona y le viene muy bien. O sea, que más aún que otro tipo de juegos, tipo la lotería, que aquí somos un país culturalmente muy dado hacia el juego de azar, pero la lotería para los niños y adolescentes no les llama la atención, porque eso es a largo plazo, eso hay que esperar, y eso mientras espero no hago nada. En el caso de las máquinas tragamonedas, pues muy fácil que los niños que tengan cierta predisposición sobre todo al tema de las adicciones, que eso puede pasar con cualquier otro tipo de cosa, pues entonces se enganchen, vamos a decirlo así. Y de hecho hay estudios que dicen que estar en un ambiente de juego, de azar, tipo casino, máquinas, para una persona adicta, le estimula la misma área en el cerebro que como si estuviera consumiendo cocaína. O sea que sí estamos hablando de un trastorno, sí estamos hablando de una adicción y de una cosa que no es un tema de poner de su parte, que fácilmente se va a resolver. Por eso creo que la ley también es tan específica y tan clara en evitar esto. Y con solo el hecho de que el niño entre, que esté usando los juegos, pues entonces se puede hacer la acción penal. En la atención a las víctimas, ¿qué tanto se extiende por parte de la Procuraduría? ¿Atienden a las víctimas directamente, a la familia, a las comunidades? ¿Cómo proceden? Trabajamos sobre todo con las víctimas y sus familias, aunque no es común que tengamos este tipo de casos. Sin embargo, sí se atiende, y si llega, sí se atendería con el proceso terapéutico dado hacia lo que te decía ahorita, hacia trabajar el por qué. O sea, por qué el niño cayó aquí. Es que estaba aburrido, no tenía actividades que hacer, la familia no estaba presente, es un chico que tiene problemas en la escuela, es un chico que tiene problemas en casa, porque se ve comúnmente temas de violencia en casa, problemas escolares donde el niño ha dejado la escuela, y entonces ¿qué va a hacer? Tiene que llenar su tiempo con algo, y si tiene acceso, lo que decía la magistrada, si el acceso es fácil para él de llegar a estas máquinas, pues es un entretenimiento fabuloso. Pero respecto a la atención, ¿verdad?
¿qué tipo de ayuda es que se le da a un niño o a un adolescente que está ya pues comprobado que está sufriendo de esta adicción? Hay dos vertientes, y a ver, no son exclusivas, pueden darse juntas. Hay países donde se trabaja esta adicción tal como cualquier otra adicción, con un programa de 12 pasos, tipo Alcohólicos Anónimos. Entonces hay programas de jugadores anónimos, y también se promueve que ingrese un proceso terapéutico, sobre todo de algo que se conoce terapia cognitivo-conductual, que está llamada hacia cambiar esa forma de pensar que yo tengo, que me lleva a tener esas conductas indeseadas. Y entonces ahí, si entramos lo que sería el corte sistémico, o sea, que entre la familia completa al trabajo y entender la comunidad, la familia de donde viene esta persona, este muchacho, esta muchacha, pues entonces mucho más efectivo sería al final. Y los padres cuando están, están de acuerdo con la terapia, con la ayuda, porque Sí, a veces son padres que son ausentes, que era un caso que ustedes mencionaban. Claro, usualmente, a ver, el padre o la madre que esté presente quiere estar, porque cuando ya llegan a buscar ayuda de este tipo es porque están desesperados, ¿ok? Esto no es una cosa que la gente busca ayuda del principio usualmente, sino cuando ya han habido robos, ya hay problemas con la ley, ya hay una serie de cosas con la adicción. Y entonces ahí se busca la ayuda. Y el tema es que sí, a veces hay uno de los padres que no está, es muy común en nuestras familias donde son hogares monoparentales, está la madre sola, el padre no aparece, pero hay que trabajar con lo que está, sea una abuelita, sea una tía, sea quien sea, con lo que esté vamos a trabajar. Tú mencionaste que no es muy común encontrar niños y niñas, adolescentes, que sufran de ludopatía. No es muy común que vayan al servicio. A ver, no es muy común que vayan al servicio de atención, pero yo creo que probablemente es más común de lo que se piensa. Yo no manejo estadísticas de ludopatía en adolescentes. A nivel mundial están más o menos entre un 2 y un 3% de la población. Y, por ejemplo, en España son más los adolescentes que los adultos que están en situación de ludopatía, lo cual es alarmante, ¿no? Y aquí sería bueno hacer un estudio y ver en los barrios, en las comunidades, pues qué prevalente es este tema del juego de azar en los adolescentes y en los niños. Y en el aspecto judicial, Gloriana mencionaba que pues los padres a veces ya se dan cuenta de lo que está ocurriendo o se desesperan o buscan ayuda una vez que empiezan a ocurrir casos, por ejemplo, robos dentro de la casa. Si se determina que es una adicción a los juegos, una ludopatía, ¿se podría proceder legalmente en contra de ese joven? Porque se está cometiendo una ilegalidad ahí. Bueno, lo primero que vamos a sacar un poquito la pregunta que me has hecho con las bases a nivel del derecho. Lo primero es que me pones el ejemplo, el robo o la ludopatía entre padre, madre e hijos. Para nosotros y delante de la ley, las condiciones de las penalidades especializadas se tienen que nutrir de la ordinaria a nivel del Código Penal Dominicano. Y la realidad es que a nivel del procedimiento nosotros no podemos procesar a nivel del padre y madre e hijo porque no hay robo entre ellos. Ahora, lo que sí es preocupante es que cuando adolece, y es una condición que tenemos que tener, de responsabilidad desde la fase inicial de los padres, porque nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, en nuestro artículo 56, habla sobre la protección de esas personas menores de edad. Y el legislador lo que quiso utilizar es una sombrilla para esa protección, donde coloca a la familia en primer estandarte. Luego de la familia coloca a la sociedad. Y luego de la sociedad coloca al Estado Dominicano. Y dice que de forma armoniosa y de forma integral va a buscar que todo lo que se tenga que hacer como el derecho superior del niño, tener un desarrollo sin ningún tipo de alteración o circunstancias en detrimento. Luego que pasamos de esa parte a nivel del articulado de nuestra Constitución, tenemos que ver el pragma, la realidad social, la familia. Es bueno que, y me gusta mucho decirle a las personas, que muchas veces entienden que el Estado Dominicano tiene que tener una responsabilidad per se de muchas de las condiciones que le pasan en su seno familiar. Y a veces debemos de primero buscar dentro, ver en qué estamos fallando y dónde podemos comenzar a buscar las ayudas correspondientes para tratar de fortalecer esas dolencias. Posiblemente en esa parte psicológica se pueden acercar inclusive
en el pleno de lo que sería CONANI, que son organismos que dan y que prestan los auxilios correspondientes, la parte de lo que es la atención a víctimas a través de Gloriana Montaz y su equipo. El Ministerio Público muchas veces necesariamente no tiene la tipificación para actuar, pero podemos referirles a esos especialistas en las conductas. En ese sentido, nos auxiliamos del Ministerio de Salud Pública y nos auxiliamos también de los peritos que tiene CONANI. Es decir, buscamos la forma de cómo brindarle a la sociedad, en este caso a la familia. Pero ojo, muchas veces, como el ejemplo que acabas de poner, cuando llega y se pasa más allá, es porque los padres no están en el momento oportuno dando las tutelas, el seguimiento. Y en esas atenciones, cuando infringen la ley que se va más allá, entonces hay que ver, cuando sí producen robos, y me disculpa que te tuviese que interrumpir para aclararle a la sociedad desde este punto, cuando sí se da ese robo al particular, al vecino, porque necesitan saciar, buscar, para poder seguir con las maquinitas, buscar esos dineros, y no ven los daños que pueden hacer, ni saben que son penalmente responsables después que pasan de 13 años. Bien. Vamos a mantener la idea y vamos a completar en un momentito. Vamos a pausa y regresamos en unos instantes. Seguimos conversando con Luisa Ramírez, Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, y Gloriana Montaz, Directora Nacional de Atención de Víctimas de la Procuraduría General de la Nación. Antes de la pausa, Luisa, nos estabas comentando cómo es el proceder cuando se desarrolla ya una adicción como es la ludopatía en niños dentro del hogar y pues que puede ocurrir algún tipo de robo dentro del seno familiar. Y luego pasarse entonces cuando sale ya más lejos y puede afectar, digamos, a un vecino, a otros familiares, en ese sentido. Completa, por favor, cómo es el procedimiento en ese caso. Claro que sí. Mira, es bueno destacar que en ese momento, cuando esos adolescentes, esos niños que ya han sobrepasado el deber y la capacidad de poder tener un control o dominio, muchas veces buscan cómo subsanar y cómo sustentar lo que ya se le ha hecho cómodo en la esquina, para olvidar muchas cosas, para desprenderse de compromisos y responsabilidades y obligaciones que tengan con tareas y demás. ¿Qué pasa? Cuando salen del seno familiar, la preocupación para el acusador público es que se van a buscar en otros lugares, dígase vecinos, dígase amigos de los padres, donde puedan ellos usufructuar y sacar los dineros para poder continuar con esa adicción que han tenido. Eso sí ya es muy preocupante para el Ministerio Público, porque a partir de los 13 años la ley ya ordena la persecución en los casos que se tipifican y que están acordes con lo que el legislador prohíbe. Y en esas atenciones se tipifica el robo, y ese robo es penado. Es penalizado dependiendo de la edad o grupo etario, como dice la ley. Si pasa de 13 años a 15, su penalidad sería hasta 5 años dependiendo del delito, no necesariamente del robo. Si llega ya de 5 años al cumplir los 18 o antes de los 18, ¿verdad? Porque después de 18 ya le corresponde a la ordinaria, la edad etaria obliga a una persecución de máximo 8 años. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Levantar los elementos de prueba, como establece la norma procesal penal. Decidir, la persona que ha sido afectada con ese tipo de acción, denunciarlo a las autoridades. Pero estamos hablando de que es una situación catapultada por un problema que es de salud, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo se procede en ese caso? Hay que recordar que el legislador lo que prohíbe y lo que ordena es sancionar lo que no debe de hacerse. Ahí las atenuantes deben de darse en la singularidad de la persona afectada, porque no ha sido un robo con ningún tipo de violencia. Esto vendrá siendo una acción pública a instancia privada, es decir, ese vecino no tuvo ningún constreñimiento para desprenderse de lo que sería su dinero o sus objetos de valor. Ahí entraría ya tanto la parte víctima como la parte que ha sido la que ha ocasionado la acción, a tratar de llegar, porque recuérdate que al final hay una persona que ha tenido un detrimento y que entiende que su
tal vez responsabilidad de algún tipo de compromisos económicos que tenga con ese dinero, no puede ser óbice por una conducta que haya tenido un menor que ya de por sí es sancionable delante de la ley. Por eso te decimos que esto es un caso muy complejo y que hay que entender primero la condición de la circunstancia que puede dársele a esos familiares que tengan en su seno niños o niñas y más adolescentes que pueden ser sancionables y perseguibles, ¿verdad?, en detrimento de esa conducta. Por eso es necesario que nos sensibilicemos y que entendamos el compromiso. No solamente porque el extremo de lo penal no debería de llegar, sino porque ¿qué vamos nosotros en la sociedad posterior a recibir? Recordemos que esos niños y adolescentes crecen y se convierten entonces en hombres y mujeres que van a entrar en el seno de una sociedad que debe de ser productiva, laboriosa, responsable, con valores, y van a tener sus hijos. Entonces ahí es donde está, que entiendo ya, Luisa Ramírez, a título personal, que viene la complejidad. ¿Qué va a pasar con ese hombre y esa mujer cuando tenga que tener responsabilidades con un trabajo? ¿Lo podrá mantener? Cuando tenga la responsabilidad de una pareja, que por estar con ese tipo de adicciones se olvida de comunicarse, se olvida de tener familia, de responsabilidades acaecidas, y que muchas veces los dineros que gana ya, que eroga de forma responsable, lo distrae no para el pago responsable de colegio, ni para el pago responsable de la salud, ni siquiera para la alimentación. Entonces descuida a lo que está llamado a tutelar y proteger. Y ahí es que tenemos que tener la precaución, porque esos niños, niñas y adolescentes van a ser hombres y mujeres. Y dependerá del esfuerzo de la sociedad, de la capacidad de la familia y de la condición social de forma genérica, qué producto vamos a tener. Y ahí está la preocupación. Bien. Gloriana, en esos casos, por ejemplo, que menciona Luisa, ¿se pone en manos de un profesional de la psicología este niño, niña o adolescente para ver qué pudo haber empujado a este individuo, a este niño, para ver cómo se puede ayudar aún teniendo encuestas, pues, el aspecto penal? ¿Se hace este tipo de trabajo? Así es, como la magistrada mencionaba anteriormente, el CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, pues tiene equipos multidisciplinarios en los tribunales que están encargados de evaluar a estas personas que entran a un proceso penal y entonces valorar qué tiene que ver con las causas, con la personalidad, con cuáles son esos factores que influyeron, y así el juzgador pueda tomar decisiones apropiadas, porque ciertamente está la privación de libertad como ¿no? una cuestión que la ley prevé que puede pasar, y asimismo hay medidas alternativas también a esto. Hay programas ambulatorios donde cuando no se trata de, vamos a decir, crímenes mayores, pues entonces pueden ir de manera ambulatoria a terapia, a situaciones de orientación, de valoración junto con la familia, así como esos procesos de mediación, ¿no?, que ella estaba hablando de, bueno, vamos a hablar con este vecino a ver si podemos llegar a un acuerdo entre que la familia se comprometa y haga compromisos para evitar que este tipo de cosas pasen. Todo eso está en la ley previsto. Es una ley fantástica en ese sentido, de saber que existen diferentes causas y que cada caso es diferente. Pero una vez que se encuentra entonces esta patología, ¿cómo se procede psicológicamente? Pues bien, una vez que la encontramos, pues vamos a trabajar con las situaciones que pudieran haber llevado a esto, ¿no? Como decía ahorita, es una situación de que la familia puede haber sido negligente con el cuidado, como estaba diciendo la magistrada, de este niño, de esta niña, y entonces por esta razón hay que ver si el niño está usando esto como evasión de sus problemas. Una vez me siento mal, una vez me echan un boche, una vez pelean mi mamá y papá, pues entonces yo salgo corriendo y me voy a las máquinas para sentirme bien, ¿no? Lo estoy usando para evadir problemas. También hay que ver si ya estamos en una situación donde el juego está produciendo abstinencia, igual que con una droga o el alcohol, pues puede pasar que una vez este niño, este adolescente deje de jugar, pues entonces se sienta física y psicológicamente muy mal,
¿no? Esté irritable, esté ansioso, no pueda contenerse, aunque quiera, pues entonces no puede parar porque hay un malestar que esté pasando ahí, y eso hay que trabajarlo también, a ver si inclusive psicofarmacológicamente es necesario intervenir para que podamos calmar estas situaciones psicofisiológicas que se están dando. Por otro lado, hay que ver cómo está esa autoestima, porque este niño que le ha mentido a sus familiares, a sus seres queridos, probablemente tiene una autoestima en el piso, y socialmente se ha quedado solo, porque si ha llegado hasta mentirle o robarle a sus amigos y compañeros, pues no tiene. Le han dado la espalda a todo el mundo, y esto hace que entonces tengamos que entrar a trabajar con estas situaciones de cuál es mi valor personal, cuál es mi autoestima, cuál es mi plan de vida, entre otras cosas. O sea que es un trabajo largo, no es una cosa fácil de trabajar, ni en 2 sesiones vamos a resolver. Esto es una cuestión de ir muy profundo, y cuando estamos hablando de chicos, por ejemplo, que tienen un trastorno relacionado con el aprendizaje o la capacidad intelectual, pues más difícil todavía se nos hace, porque entonces son chicos que han lidiado con el rechazo en la escuela, porque no pueden estudiar y no se le ha dado la atención necesaria, y rechazo por parte de todo el mundo, porque es que este niño molesta mucho y nadie lo aguanta, entonces todo el mundo lo rechaza. Y así, bueno, no le queda de otra, es como que lo va empujando hacia que busque esta alternativa, y entonces hay que trabajar con comunidad, con familia, de manera individual, entre todos. Antes te mencionaba si había datos estadísticos en el país sobre la proporción de niños en nuestra nación que están sufriendo de este tipo de trastornos. ¿Por qué mencionaste que no sé no si manejamos estadísticas? No la manejan las estadísticas. No manejamos estadísticas nacionales. Pero sí se ha hecho. No, se ha trabajado con los chicos, así es, pero no casos aislados que nos llegan. Pero que exista algún estudio relacionado con esto, no quiero decir que no lo hay. Quiero decir que no, yo no lo tengo, y que sería bueno que este tipo de cosas, si existen, pues se difundan, y entonces se ayude con esto a crear políticas públicas de prevención, porque las estadísticas son los que nos dicen por dónde es que tenemos que enfocar los esfuerzos y las coordinaciones interinstitucionales para poder dar respuesta. Y qué bueno que mencionas prevención, esas señales que podría tomar un familiar en consideración cuando ve que hay algo que no está bien, no solo en la ludopatía, en cualquier otra adicción. ¿Cuáles son esos puntos que son más fáciles de reconocer y que podrían evitar que un niño o adolescente pueda caer en una adicción? Bueno, en este caso hay que ver los niveles de preocupación sobre temas específicos, porque es que hay, cuando vemos que un niño o una niña le coge con un tema que es de adultos, con un tema y que todo el tiempo piensa eso y habla de eso, y esto le preocupa mucho, pues entonces hay que ver qué es lo que está pasando por ese lado. Por otro lado, el tiempo que invierte en esto, y que usualmente, y si es por ejemplo con un tema de ludopatía y dinero, pues está invirtiendo dinero, altas cantidades, está necesitando, siempre necesita dinero. Y cada vez que llega un tío, dame dinero. Y un tema con el dinero que no es justificado, no es para comprarse un dulce, que después lo veamos, pues eso nos va a preocupar. Y por supuesto, si está disfuncionando, o sea, si ya no duerme bien, no come bien, no le va bien en la escuela que antes le iba bien, pues entonces esas son las cosas que las familias conocen a sus hijos, y entonces tienen que mirar de manera muy detallada si hay cambios drásticos. Antes no era así, ahora contesta, ahora está irritable, ahora habla mal, y antes no lo hacía. Pues ¿qué pasó? ¿En qué punto se detonó algo que está haciendo que este chico esté disfuncionando? Hay un tema, y es que en algunos colegios, en algunas escuelas es común ver a jóvenes que están, como le dicen, jugando pesos, que es una especie de apuesta donde lanzan monedas al suelo, y pues parece un juego inocente, pero es un juego de apuestas. Sí. Entonces, en los casos, por ejemplo, en los colegios y escuelas que ocurre esto, ¿cuál debería ser la función de las personas que trabajan en estos centros y qué debería hacerse en esos casos? Yo creo que Luisa podría darnos alguna idea. Es importante destacar que todos los planteles educativos tienen un compromiso de directrices arraigambre a nivel de sombrilla, Ministerio de Educación y todos los estamentos locales en este sentido que da ese servicio a la sociedad de educaciones correspondiente. Es bueno que las personas que tengan esa responsabilidad dentro del plantel sepan su compromiso y su obligación, ¿verdad? Porque deben de saber que deben de mantener un orden y una conducta, porque están formando. Esas son las etapas más vulnerable, y usted debe de no solo ver lo que pasa dentro del salón de clases, sino cuando están en el espacio libre, porque ahí se dan cuenta de muchas conductas que están reprimidas y que llaman la atención.
Y esas son circunstancias que deben de ser vistas y ser analizadas por los mismos psicólogos que están dentro del plantel. Y si es necesario hacer el tratamiento correspondiente de llamar a sus padres, verificar y suspender lo que sería esta actividad, porque estamos dando óbice, un pies y una pequeña palmadita de que vemos eso y nos hacemos de la vista gorda. Es que usted, el que está en calidad de formación y de responsable, tiene que saber que hay cosas que no proceden y que hay cosas que debe de no ser permisivo. Donde quiera esté usted, sea para con los menores, sea también con la acción para con los adultos. Una cosa no puede quitar y no puede ser óbice de eso. Aunque con la parte de la particularidad adulta, nosotros no tenemos esa condición de sentir la persecución penal, porque que usted entre a un casino, que usted entre, no está penado. Lo que está es la regulación a nivel de que esté con los debidos permisos y licencias para poder estar dando el servicio. Ahora bien, lo que debe de preocuparse es dónde usted puede llevar el ánimo, el espíritu y su familia al desencadenar una conducta que no puede controlar en cuanto a la parte adulta. Pero con la parte del menor debe de estar en un sistema de seguridad donde los adultos tengan el control y puedan observar desde ya, desde esa génesis, que hay algo que no debe de estar funcionando bien. Lo que tú vienes a traer al área donde está académicamente es porque lo ha aprendido y lo ha visto en otro lugar. Los niños son unas esponjas por naturaleza y en esas atenciones hay que ver qué pasa, ese origen, y llamar a los padres, hacer alertas y ponerse ojo visor. No cerrar los ojitos y esperar que eso es un juego sano, porque después de ahí se desprenden otras cosas mucho más y más profundas. Bien. Vamos a hacer otra pausa, volveremos en unos minutos para continuar la conversación sobre estos males que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora. Continuamos conversando con Loriana Montaz, directora nacional de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República, y también con Luisa Ramírez, procuradora fiscal de niños, niñas y adolescentes. Antes de la pausa conversábamos con Luisa sobre temas que podrían o problemas que podrían presentarse en niños, niñas y adolescentes que podrían degenerar en algún problema mayor. Y pues el pasado domingo justamente vimos como 3 jóvenes menores de 16 años, de 10, 13 y 16 años específicamente, pues fueron partícipes en un acto donde una niña de 4 años falleció. Un caso bastante espinoso, muy doloroso para todas las familias involucradas, pero más que esto, queda la interrogante de cómo proceder en estos casos. Es un joven, el mayor de ellos se dice que tiene algún tipo de enfermedad mental, un problema mental, aunque no se ha especificado qué es. Entonces, en estos casos, de todas las personas involucradas son menores, ¿cómo se procede judicialmente? Mira, es bueno aclararle a la sociedad y en este caso a tu público que tiene y está bien pendiente en sus televisores esta situación social que es muy, muy difícil. Es un ambiente muy trágico por la complejidad de los actores y es una acción donde pone en manifiesto las circunstancias familiares, el entorno social, vulnerabilidad, muchísimas aristas. Ahora bien, me has hablado de que te mencione sobre el proceder del acusador público. A pesar de que este proceso de investigación, y ojo, ese ojo lo pongo como alerta, está en una fase todavía a prima, es decir, tiene que darse el inicio, la génesis, para profundizar. Ese inicio es que el Ministerio Público tiene 48 horas para colocar delante de un juzgador y solicitar las medidas correspondientes para atar a un proceso. De lo que claro está, luego de hacer la condición de valoración de edad o grupo etario, me hablaste y aclaro de que esto es un proceso que se lleva en la provincia de Santo Domingo, no lo llevamos nosotros los fiscales del Distrito Nacional, pero primero la ley nos obliga a ser fiscales objetivos.
hay que ver la condición de poder imputar, porque es gravoso, es doloroso, pero ¿podemos nosotros imputar? Ahí entra la complejidad de el populismo penal. Ese populismo penal es lo que la sociedad comienza a hacer de presión mediática, de una condición de ira, de rabia, de indignación y de que el Estado, a través del órgano persecutor, el Ministerio Público, debe dar respuesta. Esa imputabilidad va en razón de la edad. El Código del Menor, la Ley 136-03, es bastante tácita y expresa. Usted no puede perseguir a un adolescente que esté por debajo de la media de 13 años hacia abajo. Pone en ese sentido muy difícil al fiscal, porque se hacen, y cuando hablo del populismo penal, es de todas esos comentarios, esos pronunciamientos, esas condiciones que la sociedad desconoce de las pautas del derecho, ¿verdad? Entonces comienzan a hacer una serie de circunstancias de indignación. No puedo darte una condición de la edad si es esa per se, porque como reitero, no llevamos el proceso, pero el fiscal tiene que primero ver si es imputable. Si es responsable de esa condición por ser ya mayor de 13 años, procede a ver los elementos y cómo fueron obtenidos, la licitud de esos elementos probatorios. Luego ve lo que es su teoría fáctica, con qué cuenta, cómo pasaron los hechos. Y es lo que debe de, a inicio, mantenerse un poco discreto. Los fiscales no podemos salir y ventilar esos elementos o esas posibles cintila probatoria, ¿verdad? Porque luego que nosotros en esas 48 horas se lo presentamos al juzgador, el fiscal pide, las partes piden, es justicia rogada, pero al final el juzgador dará una decisión. Guste o no a una de las barras, solo le queda apelarla. Ahora, luego que tú abres ese proceso, que se lo has presentado al juzgador, en materia especializada el plazo es mucho más corto que en la ordinaria. En la ordinaria, si dan prisión, el proceso dura un periodo de 3 meses que el juzgador puede darte de prima inicio, o sea, te da 3 meses. En menores te da 1 mes. Aunque hubo una modificación, y esa modificación al Código del Menor instaura que puede extenderse ese mes a 4 meses, pero por lo que es la práctica, los juzgadores mantienen ese mes para que el fiscal obtenga más pruebas para robustecer su acusación o el acto conclusivo que él entienda defina, y eso va a ventilar según las pruebas. No es lo que diga el vecino, ni es lo que diga el tío, ni es lo que diga inclusive la sociedad. Me gustaría dar un paso atrás y aclarar la parte de lo que sería poder procesar a estos jóvenes. Mencionas que la edad podría ser un impedimento para poder procesarlo. Entonces, ¿de qué edades estaremos hablando que podría llevarse un proceso judicial en contra de un niño o de un adolescente? Para estar claros con ese punto. Es bueno que, y la parte de educación es muy importante para nuestra sociedad. Nuestra sociedad debe de abrazarse, abrirse, que no es lo que no me gusta escuchar, es lo que está. Entonces, en esas atenciones, la ley es expresa y dice, Ministerio Público, no puedes procesar y llevar delante de un juzgador a un adolescente, ¿verdad?, que sea de 12 años. Tiene que ser de 13 en adelante. No es porque el fiscal, tal vez en ese sentido de la sociedad, comienza y dice hacia afuera. El fiscal no quiso, no es que no quiera, es que no puede. Entonces la imputabilidad se va a dar en base a si tú puedes llevar a ese niño, niña o adolescente delante de un juez. Si no te lo permite la ley, tú no puedes romper. Esa misma ley, la 136, que te habla sobre esos derechos fundamentales que él tiene, porque debemos también de tutelar. Y quiero aclarar y reitero, en este caso es un caso muy difícil para la sociedad, para nuestra nación, para nuestra familia y una familia en conjunto. Pero la posición del fiscal va a depender sobremanera de
la parte objetiva, si no puede, sea este caso o cualquier otro, acusar, no podrá llevarlo al juzgador por la vía penal. No podrá llevárselo al juez para que le imponga una sanción, porque el juez va a darte una respuesta en base a la ley, ¿verdad? Y entonces ahí están las condiciones que se dan. Ahora, dentro de las preguntas que me hiciste sobre el caso, me hablabas de que se habla en el argot coloquial de la calle, de que hay niños, el que tiene una edad ya que se podría judicializar, que tiene ciertos problemas a nivel tal vez psicológicos y de circunstancias de algún tipo de trastorno. Esas son circunstancias que deberá el fiscal aclarar y hacer y ordenar, practicar las pruebas que sean necesarias, porque no es porque lo escuchemos en la calle, no es porque los vecinos lo dicen, no es porque la familia lo dice, es porque existirán peritos, y escuchen bien esto, porque el Ministerio Público consta y tiene no solamente la dotación necesaria de esos profesionales, de esos médicos capacitados, de esos especialistas en las conductas, y en el día de hoy tenemos en este sentido una de nuestras compañeras que nos da esa colaboración y que puede darle a ustedes la tranquilidad de que el Ministerio Público al momento de obtener pruebas no es porque se lleve del populismo de lo que digan, es que tiene que certificar y tener esos especialistas que le dan la validez, la condición de que sí hay, de que no hay y de que se puede continuar. En el caso, pues hablando de reinserción, estos jóvenes que pasan por este proceso donde hay una muerte, una persona que pierde la vida a manos aparentemente de estos jóvenes, ¿existe algún programa de reinserción en caso de que sean hallados culpables o que sea hallado culpable y pues cumpla su pena? ¿Qué procede luego con estas personas? Bueno, es que la misma sanción en su naturaleza debe ser su objetivo reinsertar, no es después de que cumpla la sanción no es un castigo per se, como está determinado por la 13603. La sanción está hecha para reeducar, para recuperar, para reinsertar en la sociedad a esos muchachos durante ese periodo que por alguna razón está privado de libertad. Es como que vamos a aprovechar esta privación de libertad. Esta persona puede ser un daño para sí mismo, para la sociedad. Tenemos que privar, pero en el tiempo, desde que inicia la privación, se supone que entre en un programa de que de donde salga, ahí no es que vamos a empezar a reinsertarlo, sino que ya tiene que salir con recursos necesarios para volver a la sociedad como un ente productivo, ¿no? Y habiendo mejorado aquellas situaciones en las cuales estaba. Eso es lo que idealmente esperamos, como debería ser. Y a lo que estamos trabajando. Yo entiendo que la Dirección Nacional de Atención a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal trabaja muy duro con los pocos recursos que pueda tener en tratar de llegar a cumplir este objetivo, y actualmente se trabaja bastante en reformar lo que serían esos programas internos de los centros para que los muchachos salgan no salgan igual que como entraron ni peores, sino que salgan realmente con una visión positiva de lo que sería su vida y la vida de los demás. Loriana, en situaciones como esta, a veces se podría dar caso, no estamos diciendo que sea esta la situación, pero se podría dar el caso de que hay una persona que pueda llevar a otras a cometer este tipo de casos. Totalmente. ¿De qué tipo vamos a llamarle algún trastorno podríamos estar hablando, o quizás alguna carencia o falta de orientación que pueda tener un joven en este caso? ¿Cómo podríamos definirlo? Esto es muy interesante porque UNIBE hace unos años, junto con la Procuraduría, desarrolló un estudio sobre la motivación de los adolescentes para cometer delitos, sino que en este proceso evaluaron más de 200 adolescentes que estaban privados de libertad para valorar junto con ellos su propia percepción de qué los llevó a esta situación, y encontró que probablemente de estos 3 muchachos que cometieron este delito, los 3 tengan motivaciones diferentes. Alguno puede tener una motivación que sea de seguir a otros, de simplemente yo quiero verme favorable ante mis compañeros y entonces por eso voy a hacer lo que me digan y no voy a decir que no. Puede tener otra persona que ciertamente tenga características, por ejemplo, psicopáticas, que haya disfrutado un proceso como esto, que no es lo más común, pero puede pasar. Y puedes tener aquel muchacho también que simplemente ni siquiera tiene la capacidad de discernimiento de lo que estaba haciendo, simplemente estaba ahí y lo usaron como parte, otros más inteligentes lo usan para este tipo de propósitos
delitos. El listado de motivaciones es impresionante, es bastante amplio, es muy variado y la verdad, como decía la magistrada, en este caso uno no puede estimar por qué pasó, simplemente tiene que saber que pueden haber diferentes motivaciones y hay que valorarlas en su justo momento. Y estos casos pues son terriblemente penosos y nos llevan a pensar como sociedad. Si tenemos adolescentes cometiendo este tipo de delitos, pues hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando, qué lleva a que este tipo de situaciones se puedan dar, ¿no? Y realmente, ciertamente desde el punto de vista de victimología es traumático para todos, ¿no? Es traumático para el que lo está viendo en televisión y tenemos que sentarnos a reflexionar. Yo espero que esto no pase en vano, la vida de esta niña, sino que sea un tema de que nos ayude a decir, bueno, vamos a hacer una mirada y a decir qué está pasando y cómo podemos contribuir desde nuestro espacio. ¿Educación también hace falta en los hogares y en las escuelas? Hace falta educación de valores y de hogar y hace falta también temas de detección en las escuelas, como hablábamos ahorita, un tema de que las personas que están alrededor de estos muchachos aprendan a detectar, a darse cuenta de que algo no está bien y que pueda, no solo, a veces detectan y no dicen nada, sino que sepan a dónde ir y sean acogidas sus notificaciones, ¿no? Yo notifico que tengo una persona que, por ejemplo, tengo un chico que le está haciendo daño a los animales, que amenaza con hacerle daño a los más pequeños, pues eso no se quede ahí como plática entre profesores, sino que esto se vaya a los padres y entonces se movilice una serie de engranajes que permitan que se le dé respuesta antes de que pasen las cosas. Quién sabe por ahí cuántas personas habrán dicho, yo sabía que esos muchachos iban a hacer algo, yo había visto, y eso sí es penoso, que esas personas no hayan podido tener el espacio donde ventilar esas situaciones que tal vez ya veían venir. Brevemente, Gloriana, para concluir ya, ¿cuáles lugares son estos? ¿Cuáles podrían asistir las personas que ven este tipo de problemas que podrían desarrollarse más adelante? Bueno, pues ciertamente acercarse a, vamos a decir, lugares donde se proveen servicios de salud, salud mental y salud en general. Espacios como ONGs, donde hay personas que tienen los enlaces y las redes con la comunidad de derechos humanos, por ejemplo, con cualquier institución, sea gubernamental o no gubernamental, que le quede cerca, pues y pueda hacer este acercamiento para ventilar estas situaciones que puedan ocurrir. Y ciertamente Procuraduría, Dirección Nacional de Atención a Víctimas, estamos a la orden para este tipo de situaciones. Bueno, le damos las gracias a Luisa Ramírez, Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, y a Gloriana Montaz, Directora Nacional de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República. Este es el tiempo que tenemos por el día de hoy. Sigan con la programación de Acento TV y nos reencontraremos mañana.